Jai Hare Krishna, orando por la gracia de Vaishnavas, Guru y Krishna, Chaitya Guru en nuestro corazón, el Señor Supremo infalible, el que nunca nos va a fallar, orando por su gracia, por su misericordia, para que estas palabras puedan complacer a los Vaishnavas, a Sri Guru, la manifestación divina, y al Señor Supremo, queriendo evitar cometer ofensas y pidiendo perdón de antemano si es que estas palabras van a hacer sentir mal a alguien. Para nada es mi intención, a pesar que la verdad siempre va a traer algo de dolor, porque es conciencia aunque duela. Así que lo que Srila Prabhupada nos entregó, lo que trajo a Occidente para nuestra mentalidad, para mi mentalidad materialista, fue doloroso tener que conocer de estos 4 principios básicos, fundamentales, y de todo el proceso que conocemos de la conciencia de Krishna. He querido esperar un tiempo primero para estar decantado sobre las vivencias bastante fuertes que viví en Colombia hace una semana exactamente atrás, el día anteriores a Yamastami y alrededores. Así que les pido disculpas por no haber hablado de inmediato, pero ahí en el fuego de la pasión quizás uno puede hablar de manera demasiado inapropiada. Evitando esto es que he querido esperar algunos días. Lo primero que voy a decir es que cuando yo he cometido errores, encontré devotos, amigos que fueron muy importantes y que me ayudaron mucho en mi proceso de tratar de superar mis errores. Y entonces de ahí yo pensé, cada vez que haya un Hare Krishna en problemas, un devoto del Señor, más que un Hare Krishna, alguien que sea devoto de Dios, dije, yo tengo que ayudarlo a este ser, porque es un devoto de Dios y su periodo de error debe ser transitorio simplemente, debe ser un periodo de aprendizaje nada más. Así que cualquier devoto que podía encontrar en problemas, yo dije voy a tratar de ayudarlo. Y bueno, cuando vi que Guru Maharaj era el devoto que estaba en problemas, naturalmente quise prestarle mi ayuda. Eso fue la primera conversación que yo tuve unos días luego de que saliera el caso de Radhakunda a la luz pública. Guru Maharaj me llamó y yo le dije, Guru Maharaj, eso es una mancha en la luna, yo estoy con usted, si ha cometido algún error, yo estoy queriendo ayudarle, pensando en ese momento de que era una situación aislada, sabiendo que si el maestro espiritual se cae, entonces el discípulo debe hablar con él y esperar a ver si él se repone y continuar de él en adelante. Esa era mi postura hasta ese momento. En adelante quizás ha variado en algún sentido, que ya lo voy a comentar, pero yo estoy tratando de actuar desde mi amor que quisiera tener, porque quizás no tengo amor, ¿no? Pero sí mucha admiración. Ayer, en el día de mi cumpleaños, no lo puedo olvidar, porque ayer cumplíamos 33 o 34 años ya de iniciación con mi esposa. Y
Entonces, en todos esos años, todos aquellos que han conocido a Guru Maharaj saben de todo su trabajo, de toda su entrega, de su devoción, de toda la ayuda que él ha entregado a tantos y tantos seres, y ha sido extraordinario, increíble, maravilloso. Toda mi familia, mi esposa, mis 6 hijos, mis 12 nietos, simplemente adoramos a Guru Maharaj por todos estos años. Y esto comenzó a enfriarse, pues, al ir conociendo esta realidad, esta otra cara de la moneda, que sin yo pedirlo, se fue manifestando debido a que, como muchos de ustedes saben, inicié grupos de WhatsApp con lecturas del Bhagavad Gita, con 5 devotos, luego eran 10, 20, 50, 100, 500, 200, 800, ya van 1200 devotos en estos grupos de todo el mundo. Entonces empecé a tener conexión con todas partes en 2 años y medio que estoy haciendo este intento de servicio. Y a través de eso, entonces, he ido recibiendo informaciones, me han ido revelando la mente, que mi amiga me contó esto, y acudí a la amiga, y sí, la amiga contó su experiencia de tocaciones de forma inapropiadas de Guru Maharaj, etc. Entonces, naturalmente, esto fue haciendo en mí un proceso, ¿no es cierto?, de, wow, ¿qué es lo que está sucediendo con este ser Superman maravilloso, increíble, que he conocido toda mi vida? ¿Qué ha sucedido? Y de inmediato, naturalmente, todos hacemos eso, vamos donde nuestras autoridades, Gurudeva Tulananda en este caso. ¿Qué está pasando, Gurudeva? Sí, la primera conversación que tuvimos con Gurudeva Atulananda, yo ya sabía de 2 o 3 casos, y le dije, Gurudeva, para mí mi gurú se me cayó. Exactamente, me dijo Gurudeva. Sí, así fue. Él también tenía la misma consideración. Pero seguimos actuando desde la admiración, el afecto, el amor, la grandeza que conocíamos de Guru Maharaj, y cómo lo ayudamos, de qué manera lo ayudamos. Y nuevamente aparecía alguien más diciendo algo, y alguien más diciendo algo, al punto que yo conozco en este momento, incluidos los casos que todos conocen, de Prishni, etcétera, alrededor de 17 casos de situaciones donde a Guru Maharaj se le involucra con sexualidad ilícita. Y un devoto de Ecuador en una videollamada me dice que él tiene 21 casos. Y Swami Maharaj me dijo la primera vez que hablé con él, un año atrás, cuando salió el caso de Radhakunda, yo ya tenía 10 casos. Wow, todo esto son cosas que se estaban diciendo, que me estaban llegando, y ¿qué hago yo con toda esta información? Por supuesto, la conversé en los inicios, hablo de un año atrás, con Damodar Maharaj y con Gurudeva Tulananda durante todo el tiempo. Siempre estuve comunicado con él a través del WhatsApp, conversando sobre todas estas temáticas. Cada caso que me llegaba yo se lo trasladaba a él, si él sabía de esto. En general él me decía que él no sabía, que era algo nuevo para él, todos estos casos que me llegaban a mí. Y entonces esto comenzó a transformarse en lo más difícil que he tenido en mi vida. Yo he pasado, los que conocen un poco mi intimidad saben de las situaciones difíciles que he vivido y que estoy viviendo. Bueno, cada uno tiene su historia, pero esto se transformó, wow, en lo más difícil, que comenzó a provocarme muchísimo dolor, a tener todo esto internamente, y quedé insatisfecho con las conversaciones con Gurudeva Tulananda. Gran parte de las veces, algunas veces me calmé con lo que él me decía, pero
en general yo me mantuve siempre muy insatisfecho. Y bueno, ahora yo decidí grabar estos audios, me llegó esta información, capítulo 10 del Bhagavad Gita, texto número 4 y 5, donde Srila Prabhupada habla acerca de la veracidad, y quizás hemos pasado por alto esto. Yo los voy a leer porque siento que es muy necesario, que yo quiero actuar, he estado actuando en realidad sin saberlo a través de esto que está diciendo Srila Prabhupada aquí. Él dice: Satyam, veracidad, significa que los hechos se deben presentar tal como son, para beneficio de los demás. No se deben tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando les resulte agradable a los demás. Pero eso no es veracidad. La verdad se debe hablar de un modo franco, de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierte que él es un ladrón, esa es la verdad. Aunque a veces la verdad sea desagradable, uno no debe dejar de hablarla. La veracidad exige que se presenten los hechos tal como son, para beneficio de los demás. Esa es la definición de verdad. Desde aquí, entonces, desde este punto de partida, es lo que yo sentí desde un inicio, y me ha traído cantidad de problemas al punto de, ustedes saben lo que ha sucedido en Colombia, bueno, más o menos saben porque he visto en las redes sociales, me llegó desde España, por ejemplo, donde otro me mandó un audio de alguien que está diciendo que a Gurudeva, la Gurudeva Tulananda lo agredieron, a Askalita Prabhu, que yo estaba ahí en la reunión y trató de apretarle el cuello. Todo eso no ha sido así, todo eso fue distinto. Yo voy a narrar todas esas cosas de manera detallada, espero, para quienes quieran escucharlas. Pero como primeramente quiero abocarme a contar un poco la historia, y desde mi posición plenamente descalificada, como ustedes saben que yo soy, ¿verdad? Y no entiendo por qué Krishna me ha puesto en estas circunstancias de tener que quemarme, quemarme en este fuego con muchos hermanos tan queridos en todas partes, especialmente en Colombia. Pero mi accionar está dirigido desde lo que yo he experimentado también en la conciencia de Krishna. Rechazamos el pecado, pero amamos al pecador. Desde ahí, entonces, es nuestro punto de partida, porque no podemos desconocer la grandeza de estas personas que estoy mencionando: Srila Guru Maharaj y Srila Gurudeva Tulananda y Damodar Maharaj y tantos otros que quizás yo voy a mencionar. No lo estoy haciendo desde el punto de vista de querer juzgarlos o condenarlos. Sin embargo, yo voy a tratar de transmitir mi verdad nada más. Mi verdad quizá puede ser equívoca. Ustedes tienen que ver eso, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser buscadores de la verdad, no de mi verdad. Entonces yo voy a contar mi experiencia en relación con lo que estoy sintiendo que es la verdad, guiado por esto que Srila Prabhupada nos está ahí mencionando. Segundo audio de la búsqueda de la transparencia. Pues también quisiera poder establecer que, a pesar de todo lo que yo vaya a decir, de todo lo que ya dije, de todo lo que vaya a decir, siento que Gurudeva Tulananda es nuestro faro que nos puede guiar
hacia el buen puerto de la conciencia de Krishna por su pureza real que le he visto en todos estos años. Y en realidad, a pesar de que yo les voy a hacer comentarios de no estar de acuerdo plenamente con él en muchas cosas o en algunas cosas, son cosas más que nada administrativas, puntos de vista distintos, pero para mí es incuestionable la pureza, la intencionalidad pura de Gurudeva Tulananda y su práctica completamente pura y su amor y su cariño y su devoción y todo eso para mí es incuestionable. Por lo tanto, yo lo veo a él como el faro al cual todos nos podríamos arrimar para encontrar luz. Lo mismo Damodar Maharaj también. Para mí es incuestionable la pureza de Damodar Maharaj, a pesar de yo no estar de acuerdo quizás en algunas cosas, pero es como natural. Yo no estoy de acuerdo tampoco con mi esposa, con mis hijos, con la sociedad. Cierto, no, siempre tenemos puntos de vista distintos, pero eso no significa que aquí estamos hablando también de lo fundamental de las cosas que son elementales para poder nosotros dirigirnos hacia la verdad, hacia Dios, hacia la búsqueda de la pureza. Y en ese sentido, para mí, todos estos devotos que yo voy a mencionar, que son devotos muy queridos para mí también, o que quisiera querer mucho, entonces que no se malinterprete y que me perdonen si es que se sienten ofendidos con las cosas que yo voy a hablar, pero voy a tratar de transparentar lo que he vivido, lo que he sentido también con ellos. Por ejemplo, decir que después de estar quizás 4 meses o 5 meses o 6 meses con todas estas informaciones que me estaban llegando y conversándolo únicamente con Gurudeva Tulananda durante estos 6 meses, prácticamente con nadie más, el detalle de estas cosas. Entonces yo sentía, como les dije, insatisfacción, así que ¿a quién más recurro? Entonces de inmediato vino a mi mente, porque con Damodar Maharaj lo había hablado 1, 2 o 3 veces que yo viajé a Santiago, pero él no tenía WhatsApp, y él es un hombre de acción, no es de muchas palabras, así que tampoco quería hablar mucho del tema él. Eso es la sensación que yo me tomaba de conversar con él. Entonces, ¿a quién más recurro? Govinda Vilas Prabhu, el segundo a bordo en Chile por tantos años, devoto de 40 años, el amigo más íntimo quizás de Gurudeva Tulananda en Chile, y muy amigo mío, muy bien queriente, un devoto mayor. Entonces lo llamé y claro, Govinda Vilas Prabhu no sabía nada realmente de las situaciones que a ese momento quizás yo manejaba la información de 4 o 5 casos. Y él no conocía nada, él sabía lo que públicamente se estaba diciendo. Entonces yo le transparenté, le comenté todo eso, él quedó derrotado, ¿no es cierto?, muy dolido, pero diciéndome que estaba bien, que él aceptaba lo que yo decía, que él me creía y me dio contención en alguna medida, pero me dio contención, pero hasta ahí él siguió con su vida, yo seguí con la mía, entonces yo seguía inquieto y seguía yo recibiendo informaciones. Entonces busqué a alguien más, recurrí a Goswami Maharaj, hablé con él, lo mismo de Govinda Vilas Prabhu, tampoco tenía idea de las situaciones, más bien él me dijo que si no me gustaba que me buscara otra misión, fue la primera persona que me dijo eso, que Guru Maharaj había dicho eso, ¿no? Y
creo que fueron las únicas dos personas a las que yo recurrí. Como esto ha pasado entre un año y medio, entonces yo sentía internamente que debía transmitir esto a mis hermanos que veía luchando durante tantos años por sus vidas espirituales y por seguir las instrucciones, ¿no es cierto?, de Srila Prabhupada, de los maestros espirituales, con mucho sacrificio. Comencé a darme cuenta que Guru Maharaj era una tremenda gran alma y lleno de sacrificio y lleno de ayuda, pero que habían muchos Gurus Maharaj en la misión. Por todas partes empecé a ver devotos, a mirarlos, y eran mis hermanos del alma, de Perú, Ecuador, Colombia, de todas partes. Y aquí mismo en Arica veía a Nitai cómo él estaba luchando y tolerando y aguantando tanta cosa que tiene que aguantar una persona que es líder en la conciencia de Krishna, ¿verdad? Prácticamente un santo en alguna medida todas estas personas. Entonces sentí como que tenía una gran deuda con ellos de yo tener toda esta información y que ellos no estaban actuando en base a esta información y que debían saberla, y si no era verdad todo esto que yo sabía, entonces, que bueno, eso habría sido lo mejor. Ojalá yo estuviera completamente equivocado en la percepción de estas cosas y fuera simplemente mi injustificada sed de justicia, como me ha dicho tantas veces Gurudeva Tulananda. Yo sé que si busco justicia, a mí me va a llegar el mazo tremendamente. Y en realidad lo he pensado y estoy dispuesto a que llegue, porque ¿qué voy a hacer con todo esto? No puedo callarlo. Tengo que transmitírselo a todos ustedes, tengo que contarles esto. Y lo que viví en Colombia, en realidad, a mí por lo menos me dio más concretamente, me mostró más concretamente la realidad de que yo estaba dirigiéndome hacia un camino correcto, porque lo que pasó en Colombia fue ver a Guru Maharaj actuar de una manera muy fea, ya les narro estos detalles. También sobre todo este último tiempo me he dado cuenta que en realidad yo soy la persona más descalificada para hacer este tipo de servicio, y se me puso demasiado cuesta arriba. Pero simplemente por sentir, primero que nada, que Guru Maharaj era la persona que tenía que transparentar su situación real a sus discípulos mayores. Para mí, la realidad es que él hace alrededor de 10 a 15 años, él no está siguiendo su voto de sanyas, él está practicando una de las 8 formas de vida sexual ilícita. Esa es para mí la realidad. No es simplemente la caída del maestro espiritual, sino que ha estado actuando de esta manera en todos estos años, y no con una, con dos, con tres, sino con muchísimas mujeres. Entonces es algo simplemente que escapa de cualquier idea que uno haya podido tener. Yo puedo explicar esto de manera más detallada, y para aquellos que no crean que estas cosas son de esta manera. Para mí la realidad ahora es esa. Y entonces él es la persona aún
que es uno de los 6 puntos que yo iba a pedirle a Colombia, que él transparentara a todos los devotos, a estos devotos que yo les digo que he visto luchando, que son para mí gurús maharajes, no sé si decir más pequeños o más grandes ahora, ¿no? Porque están entregando sus vidas completamente, sus familias, su economía, todo, devotos que han estado 30 años luchando en la misión y ahora no tienen nada materialmente y, y ya están medios viejos, sus esposas enfermas y tienen que continuar luchando para sobrevivir prácticamente. Entonces, wow, eso es doloroso eh, en cierta forma, ¿no? Que los devotos estén experimentando este tipo de cosas. Cuando Prabhupada Kripa en la India se enfermó gravemente, Sadhu Maharaj me pasó a mí $500 en la mano para que lo llevara al, a la posta, al, a la clínica. Y cuando hablé a Guru Maharaj sobre esto, Guru Maharaj sobre qué hacía con Prabhupada Kripa, que estaba muy grave en Brindavan, eh, él, él no quería ni siquiera que lo llevaran a la clínica. Tuvimos que tomar la decisión nosotros, entre 4 o 5 devotos, de llevarlo nada más porque él estaba muy grave. Bueno, ese es un detalle aparte. Por decir actitudes que uno vio también, y muchos devotos comentan, o algunos devotos comentan este tipo de situaciones. Entonces, para mí, él es la persona primeramente que tiene toda la responsabilidad de haber transparentado su situación real, algo básico de la conciencia de Krishna, ¿no es cierto?, que se nos lleva hacia la sinceridad, a revelar la mente en confianza y sobre todo en la posición de un maestro espiritual. Y él no ha hecho eso, y ese ha sido en realidad mi gran perseguir en toda esta situación. No hay transparencia y, como les dije, recurrí donde Govinda Vilas, donde algunos devotos muy mayores, y tampoco ellos sabían nada, o sea, no se estaba comentando a ningún nivel toda esta situación. Algo tan importante se estaba manejando simplemente en el nivel de aquellos a quienes le llegaba la información y nadie más. Y claro, siempre con el temor de las ofensas y todo esto detrás. Entonces yo tuve que dejar un poco de lado esta actitud, ¿no es cierto?, y bajar las cosas más a un nivel de la tierra, humano, poner a Guru Maharaj en una situación más humana, porque era lo que estaba viviendo, era lo que me estaba llegando, y ya bajarlo de la divinidad a la cual siempre había estado acostumbrado. Tercer audio, en busca de la transparencia. Esa divinidad a la cual había estado acostumbrado en los primeros inicios, para los que son de aquella época, recordamos que el mantra que se hizo de Guru Maharaj, que todos conocemos, en la traducción decía que quien ha venido en la forma de un sannyasi desde Goloka Vrindavan, desde el mundo espiritual, quien ha descendido en la forma de un sannyasi desde el mundo espiritual. Así que yo hablaba de mi maestro espiritual como alguien que venía del mundo espiritual, y yo estaba convencido de que él venía del mundo espiritual. Penosamente ahora lo digo de esa manera, pues yo no accedo al plano trascendental. Quizás las cosas pueden ser hasta de esa manera. Yo le he dicho a Gurudeva Tulananda y él no me ha confirmado de que él viene del mundo espiritual ahora, este último tiempo. Pues me da toda la impresión de que no viene del mundo espiritual, de que es una persona de acá, o es un pasatiempo de Krishna extremo que simplemente
no tiene ni pies ni cabezas. Y los pasatiempos de Krishna son así. Pero yo no lo voy a elevar allá porque no es mi competencia. Yo no puedo entrar en los pasatiempos de Krishna. Yo ni siquiera conozco a Krishna en realidad. Yo conozco a los devotos de Krishna. Estoy conociendo a los devotos de Krishna en realidad. Y la filosofía de Krishna. Y tengo que declarar también que es lo más maravilloso que he conocido en mi vida y espero nunca abandonarlo. Y sea lo que sea que tenga que hacer para continuar, voy a hacerlo porque no veo ninguna otra forma de vida mejor en este mundo que el tratar de ser un devoto del Señor. Y eso es lo que quisiera llegar a ser en alguna etapa de mi vida. Entonces, Guru Maharaj no transparenta su situación, no es sincero para mí entonces, porque a pesar de que sí, él transparentó, escribió 2 cartas, ¿verdad? Pero para mí esas 2 cartas son la verdad a medias. Y usted sabe, la verdad a medias es peor que una mentira. Porque la realidad que él debería decir en esas cartas es: yo he roto mi voto de sanyas desde hace... Él en la reunión que tuvimos, 3, 4 discípulos de Prabhupada, 3 sannyasis y otro grupo, éramos 15, entre 15 y 16, 17 personas que habíamos ahí. Yo le dije que él había roto sus sanyas entre 10 y 15 años. Ahí fue que me lapidaron en Colombia por yo hablar de esta manera, ¿no? Entonces Guru Maharaj dijo, no, dijo, esto me sucede a mí desde solo hace 5 años. Entonces él reconoce ahí en esa reunión de que desde que hace 5 años, Madre Prabhupada, que estaba ahí, la psicóloga de Bogotá, dijo, no son 5 años, es mucho más. Ella también tiene data de antes, como la data que tengo yo, ¿no? Entonces, y que fueron 5 años, y que fueron 4, y que fueron 1, y que fueron 6 meses, y que fueron 3 meses, él rompió sus sanyas ashram. Y yo quizás parezco justiciero al hablar de esta manera, al decir estas cosas, pero es una desesperación simplemente en mí, de ver que él está caminando por la vida como si nada ha pasado, y ha pasado todo esto que estoy conversando. Entonces que él tome su real posición. Yo abrazo sus pies y usted se viste de blanco, le dije yo. No, yo no estoy condenándolo, ni tampoco quiero juzgarlo, porque eso no es mi posición. No es algo que yo debería estar diciendo, ¿no? Son los líderes a quienes les corresponde, pero yo he visto que no lo han hecho de la manera apropiada, de esta manera de transparentarlo, ¿no es cierto?, especialmente a los devotos mayores. Ahora en Chile se hizo eso, y parece que en algunos países, pero ¿cuánto hace de eso? Hace un mes que se habló esta temática un poco más abiertamente, sin estos detalles que yo podría narrar y que dejan a la luz una situación de patología psicológica, sensual, humana porque todos tenemos este hábito de la sensualidad, y la canalizamos de manera correcta a través del matrimonio, o intentamos canalizarla de manera correcta, porque inclusive en el mismo matrimonio hay engaños y hay perversidades y todo este tipo de cosas también. Pero en el caso de alguien que practica celibato y y tiene esta inclinación fuertemente, como es en el caso de Guru Maharaj,
entonces se va a manifestar de manera equívoca como ha sido. Así que me ha tocado a mí hacer este trabajo sucio, digamos, debido al mal manejo. Para mí es eso, el mal manejo que han hecho a quienes les corresponde realmente hacer este trabajo de hablar de estas temáticas, ¿no? de la manera completamente abierta, como sí se inició, como dije, acá en Chile, pero aún así hay muchos devotos que están muy confundidos, hay muchos devotos que han sido muy afectados, hay muchos devotos me refiero a madres también, que no saben qué hacer, hacia dónde dirigirse. Por lo menos a mí todos estos días hay mucha gente que ha querido llamarme y yo no he podido contestarles porque cada llamada es 1 hora y media de conversación y 30 llamadas diarias el día no alcanza ni siquiera para hacer eso. Entonces, por eso estoy grabando estos audios para tratar de explicar esto. Entonces todo esto nace un poco de mi desesperación, ¿no? Porque por el mal manejo que yo siento que se hizo. Quizás es equívoco, yo hablo todo esto y espero corrección de los que escuchen, que me corrijan y si es correcta la corrección, yo pido disculpas ya desde antemano, ¿no? Pongo mi cabeza ahí y si las reacciones que deban llegarme voy a tener que aceptarlas nada más, no tengo más alternativa. Como fui a Colombia sabiendo que la reacción era realmente que yo estaba en un gran peligro por allá, pero acepté ese peligro por buscar esta transparencia. Entonces fueron manifestándose hasta 6 puntos que yo dije, tengo que tratar de ayudar a Guru Maharaj y manifestarle como esto, ¿no? Que lo primero que él debe hacer, uno de los puntos que yo le llevaba a Guru Maharaj era que él transparentara a sus discípulos mayores su real situación. Y si eso implicaba que él se vistiera de blanco, él tenía que hacer eso porque esa es la conciencia de Krishna real, ¿no? La transparencia y lo que implicara eso, que iba a ser muchísimo, todo eso va a ser muchísimo. Pero él se fue de ISKCON precisamente comenzando de cero la misión Brinda, desde cero. Ese es su gran mérito, su gran logro. Y si había que hacer eso de nuevo, había que hacerlo de nuevo. Eso mismo le he dicho a Gurudeva Tulananda, que él debe estar dispuesto a irse con sus discípulos de la misión Brinda si es que Guru Maharaj no asume la posición que debe asumir, que para mí una de ellas era esa, transparentar su situación. También un segundo punto era que yo le pedí a Guru Maharaj que él se dejara asesorar por sus hermanos espirituales, que dejara de asesorarse por sus discípulos, porque comencé a darme cuenta que los discípulos que rodean a Guru Maharaj y que lo alientan y que lo están vanagloriando todo el tiempo, que continúan en esa modalidad, o bien desconocen completamente la realidad de Guru Maharaj, la realidad caída de Guru Maharaj, o tienen intereses materiales detrás de su seguimiento, ¿no? Sin amor a ciegas. Para mí es así, es un amor a ciegas, es el amor de una madre hacia su hijo y que no le interesa educarlo, más bien solo se guía por un sentimiento que le produce daño, más que ayuda al niño. Entonces sus hermanos mayores, Vishnu Maharaj, Tripurari Maharaj, Gurudeva Tulananda y quizás algunos discípulos mayores también muy maduros que no tengan por lo menos intereses materiales,
Yo ahora en Colombia hablé con Vishnu Maharaj y fue bien, fue bien. Yo había hablado 2 veces con Tripurari Maharaj, intercambiamos algunas cosas, pero eh, todo insuficiente porque realmente no está en manos de ellos las cosas, está en manos de Guru Maharaj principalmente todo, ¿no? También yo le pedía a Guru Maharaj, que se lo pedí todo esto, se los pedí eh, no en una conversación personal, porque cuando tuve una conversación personal con él me recordé de cómo fue toda mi vida en las conversaciones personales, cómo era que solamente podía manifestar una parte de lo que yo sentía. Él no me dejaba hablar. Muchas veces experimenté eso en mi relación con Guru Maharaj. Él tiene una personalidad tan grande, tan tremenda, de que tú te sientes ahí el bicho más pequeño frente a él. Y eso mismo ya no te deja poder expresar todo lo que sientes. Y aparte, él no, por lo menos en la conversación que yo tuve por videollamada con él, donde le quise transparentar estos 6 puntos, hablarle de estos 6 puntos, me dijo, ¿qué quieres, Parikshit? Cuando él estaba en Barchana 5 días antes del festival, yo le llamé desde Arica. Entonces yo le dije, bueno, tengo 6 puntos para mencionarle a usted de forma que yo siento que son una ayuda para usted. Lo que yo quiero hacer es ayudarlo. A usted principalmente, a la misión Brinda y a mis hermanos espirituales, que los veo sin saber la realidad. Él solo me permitió hablar un punto. El primer punto, él comenzó a defenderse sobre ese primer punto y después terminó media mal la conversación. No del todo bien. Y ahí yo caí en cuenta, yo no voy a poder hablar con él frente a frente porque él no me va a dejar hablar. Entonces yo le grabé audios y le envié los 6 puntos a través de audios. Uno de esos puntos también era que él desapareciera de las redes sociales, que él aparecía en un video dando instrucciones y en realidad yo que estaba al tanto de toda su situación real, era vergonzoso verlo en las redes sociales, cómo él aparecía como feliz, como si todo estuviera normal, como él seguía siendo el director y rey de la misión en su posición ya completamente caída de muchos años. Entonces, para mí eso no... Y para mí, pero también para muchos que ya conocían esta situación, especialmente las madres que habían sido víctimas. Cuarto audio, transparencia. Bueno, aquí me salto directamente a contar un poco la historia de lo que sucedió en Colombia. Pues yo iba a Colombia sabiendo, por lo menos 10 devotos ya me habían dicho que yo corría peligro y por todos era sabido debido a los audios que habían circulado o informaciones de que éramos amenazados los chilenos en Colombia, ¿verdad? Por todo era conocido esto. Pero entonces yo decidí que tenía que ir y tratar de... Hasta ese momento yo pensaba tratar de ayudar a Guru Maharaj, a la misión y especialmente a mis hermanos espirituales. Ojalá pudiera ayudar a aquellos que no, que estaban actuando sin conocimiento, por lo tanto con fanatismo. Y todavía espero poder ayudarlos. Y viene la frase muy al lugar, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen, realmente no saben. No saben de la realidad de la situación tan terrible que realmente es la realidad de la realidad caída de Guru Maharaj, penosamente.
Y comienzo diciendo que, que Guru Maharaj me grabó un audio de 10 minutos donde me echaba directamente de la misión, donde me dice 2 veces que no quiere volver a verme, eh, 3, 4, 5 veces dice que soy un mentiroso, que solo estoy hablando mentiras en, en Bogotá en ese momento. En realidad, lo que él dice como mentiras son malos entendidos que él tiene de las cosas de algunas de las cosas que yo dije. Y siento no mucho lugar a aclararlas acá porque es mucho detalle, pero podría aclararlas si fuera completamente necesario. Eh, yo había sido mm, amenazado realmente o matonescamente invitado a no participar de la caminata en Bogotá y a no ir a la finca, ¿no? Eh, Esto apareció un señor diciendo ser un abogado del gobierno en una reunión que él gestó ahí primero con Gurudeva Tulananda y Srivas y él, y estaba otro devoto también, Rishabhadev estaba también ahí, y yo le pedí a Mriganath Prabhu que fuera porque vi que estaban ellos tres con Gurudeva Tulananda y Gurudeva Tulananda estaba un poco preocupado, así que le dije a Mriganath Acharya Prabhu de Ecuador, vaya a ver qué está pasando con Gurudeva, porque yo estaba también siempre mirando, ¿no es cierto?, cuál era la situación de Gurudeva cuando podía, tratando de cuidarlo, porque también sabíamos de que él no iba a ser bien visto, sobre todo después de la reunión que habíamos hecho, donde Gurudeva Tulananda había manifestado fuertemente, tremendamente, como nunca lo vi en la vida, su gran descontento con toda la situación de Guru Maharaj. Había golpeado la mesa tremendamente y había gritado a Askalita Prabhu eh, que Askalita Prabhu había expuesto ahí, que estaba todo bien, que todos en Bogotá estaban con Guru Maharaj, que todo ya había pasado, queriendo meter la basurita bajo la alfombra, y Gurudeva le dijo, no, Prabhu, ¿por qué dices eso? Aquí están pasando cosas muy graves, han sucedido cosas muy graves, pero gritándoselo en su cara tremendamente. Entonces, ahí habían 3 o 4 devotos que eran del grupo de mis hermanos que están fanatizados por Guru Maharaj, y ellos se encargaron de diseminar la posición de Gurudeva Tulananda y también la mía, porque yo solo hablé a 3, 4 devotos de ellos sobre estas realidades que yo ya les comenté en los otros audios, y por supuesto ellos no la aceptaron y se encargaron de diseminar hacia todos, que son muchos, muchos los que están cegados, diría yo, frente a esta situación, y entonces ellos presionaron a Guru Maharaj para que él me echara, para que él eh, actuara de la forma en que actuó, que fue muy, muy mal, muy fea, enviando a este devoto que me dijo ser un abogado, porque me llevó a esa reunión, me dijo ser un abogado del gobierno que eh, estaba asesorando al gobierno en las conversaciones de los guerrilleros con el gobierno, conversaciones de paz. Así que ahí me mostró que él era muy poderoso naturalmente al decirme eso. Y me dijo, ayer yo llamé a las guerrillas para preguntar si usted estaba amenazado de muerte por ellos y ellos me dijeron que no.
todo esto delante de estos devotos que estoy mencionando, y estaba Chaitanya Nitai también ahí. Me dijeron que usted no estaba amenazado. Entonces que yo estaba mintiendo al decir que, porque yo le había dicho a Srivas que estaba amenazado, pero era un secreto a voces que todos estábamos amenazados ahí. Entonces era un juego de palabras y una situación eh, así, y me trató de mentiroso, inclusive ese devoto me trató de mentiroso porque yo estaba diciendo que había sido amenazado y que no era. Entonces que el gobierno había determinado, la seguridad interior del Estado había determinado que no era bueno que yo fuera a Várchana porque yo estaba en peligro. Era, no sé, pues decía una cosa y se contradecía con la otra. Entonces todo eso era muy raro para mí, diciéndome que el gobierno estaba preocupado de mi seguridad. Después dijo que yo estaba distribuyendo veneno. Yo había hablado todo a Rishabhadev, que estaba ahí presente, presidente de Neira, viejo amigo, y a Srivas, mi viejo amigo también que vive en Alemania, que ahora tomó Sanyas. Y le pregunté yo a Rishabhadev ahí frente a Gurudeva, frente a todos: Rishabhadev, ¿lo que yo te hablé a ti es veneno, sí o no? Y Rishabhadev dijo: no, no es veneno. Y después miré a Sriva, le pregunté: ¿lo que yo te dije a ti es veneno, sí o no? Y Sriva dijo: sí, es veneno. Entonces yo miré al devoto abogado y le dije: ve, algunos toman las cosas de una forma, otros las toman de otras. Aquí yo hablé a 3, 4 devotos que tomaron las cosas como veneno, pero yo he hablado quizá esto en total a 20 o 30 devotos, y todos ellos se han sentido muy agradecidos con que yo les haya revelado estas verdades. Así que la mayoría se siente beneficiada y solo unos pocos han sentido que es veneno. Y en ese momento yo me doy cuenta que en realidad eso no venía del gobierno, y le dije a Gurudeva Tulanda: ¿usted no ve, Gurudeva, quién está detrás de estas palabras? Y me paré y le dije: sabe, yo no necesito ninguna seguridad, yo voy a ir a Várchana, si algo tiene que pasar, Krishna está detrás de eso, si Krishna quiere que me muera, ¿quién me puede salvar? Y si Krishna quiere que no me muera, ¿quién me puede matar? Así que me paré y me fui. Y detrás me siguió Chaitanya Nitai. Yo le dije, cuando salimos de ese cuarto y entramos a otro, le dije: Chaitanya, ¿viste quién está detrás de esas palabras? No, me dijo, Guru Maharaj, él es el que no quiere que yo vaya a Várchana. Entonces, detrás viene Srivas, y yo comienzo a increpar a Srivas porque ya habíamos hablado de que yo no quería, no me interesaba. Él me habló muchas veces de la justicia, de los abogados, de que yo 3 veces habíamos hablado del tema y yo las 3 veces había rechazado completamente eso. Yo no quiero eso, no. Es lo último a lo que recurro, le dije, frente a cualquier cosa, así que no, por favor, ni me hables de eso. Y entonces yo le empecé a decir: ¿por qué nuevamente tú me mandas a este abogado si yo ya te dije que yo no quiero esto? Y él me dijo: no soy yo quien te lo envía, sino es Guru Maharaj. Eso me dijo Srivas delante de Chaitanya Nitai, que fue el testigo ahí para que le pregunten a él, los que duden de esto, ¿no? Entonces Guru Maharaj había mandado matonescamente a este señor a decir: yo aquí soy alguien muy importante en Colombia, mira qué tan importante soy, que levanto el teléfono, hablo con los, ¿cómo se llama? Con las FARC, ¿no es cierto? Los guerrilleros, hablo con los guerrilleros y estoy en contacto directo con ellos, o sea, enviándome sutilmente un mensaje de que él podía llamar a los guerrilleros en el momento que quisiera para hacer el pedido que él quisiera, ¿cierto? Eso es podría ser tomado, alguien me dijo eso: Prabhu, eso puede ser tomado como una tremenda amenaza de muerte hacia usted, me dijo alguien.
Bueno, cada uno verá cómo toma esto, ¿no? De qué manera lo toma. Pero eso fue enviado por Guru Maharaj. Ah, ese tipo de situaciones viví en Colombia. Después, cuando fui a la marcha, Prabhu Ascalita me sacó de la marcha, trató de hablar conmigo, y yo, por no acceder a sus pedidos, él ya se enojó conmigo y también actuó matonescamente hacia mí, digamos, muy molesto, me gritaba y, y amenazante de que él no había poder contener a todos los devotos que estaban muy ofendidos por mi presencia en Colombia. Después llegué a la marcha y ahí me encuentro con mi viejo y querido amigo Ranchor y lo voy a abrazar y él me rechaza el abrazo, me habla muy serio y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me rechazas? ¿Qué pasó, mi hermano? Y también me responde de la misma manera de que los devotos están muy congestionados por mi presencia. También, en cierta forma, amenazante, realmente era de esa manera. Luego me, encuent me encuentro también en la marcha con Kalki Prabhu, que me paran, Kalki Prabhu y Govind y Gopal Krishna, que vive en Miami también, el devoto de Ecuador, Gopalito, mi viejo y querido amigo, ambos son mis viejos y queridos amigos. Kalki me dijo, usted es un referente para mí en muchas cosas. Yo lo ayudé en varios de sus procesos, a Kalki en los inicios. Por eso debe ser que está tan mal, así que no se dejen ayudar por mí, por favor. Perdonen que yo diga estas cosas. Quinto audio de transparencia, tratando de contar lo que sucedió en Bogotá, Colombia. Y ellos sí actuaron matonescamente, evidentemente, los dos parados frente a mí en una hora y algo de conversación que tuvimos. Me dijeron por lo menos 3 veces que yo debía pedir perdón a toda la comunidad en Colombia por todas mis ofensas que había dicho de Guru Maharaj, por todas las mentiras, los engaños, y que si yo no hacía eso, ellos no respondían por lo que me fuera a suceder, por la turba de devotos desconformes. Y en gran medida sucedió así. Después pasó una turba de madres en la mañana en Bárchana, porque yo pasé la noche en Bárchana, fui igual a Bárchana. Y en una turba, una de las madres que yo conozco de muchos años, 20 años quizás, no recuerdo su nombre, me comenzó a gritar, ¿y usted qué hace aquí? Usted fue declarado enemigo de la misión, usted está hablando mal de Guru Maharaj. Y yo nunca hablé con ella, nunca le hablé a ella mal de Guru Maharaj, es lo que ella escuchó, lo que ella interpretó. Pues ustedes verán los primeros audios que yo estoy hablando mal de Guru Maharaj, estoy diciendo la realidad de Guru Maharaj, ya que él no hizo lo que debía hacer, que era él transparentar sinceramente su situación real. Ni nadie más lo hizo, me tocó a mí hacer este trabajo, ganándome, por supuesto, lo que me estoy ganando, y dispuesto a ello. ¿Qué vamos a hacer? Alguien tiene que hacer este trabajo. Bueno, en el camino a Bárchana, en el bus, me llegó el audio de Guru Maharaj, donde él me echaba de la misión. Y llegué a Bárchana, y ¿qué hago? Me fui a orar a Hariyan Maharaj, a pedirle que me soplara al oído su tesoro trascendental,
pasé ahí por entre medio de algunos devotos con una energía especial, algunos de ellos, pero yo pasé nada más y cuando vine de vuelta, un devoto no aguantó y me dijo, Prabhupada Pariksit, yo jamás esperé esto de usted, ¿cómo es posible que usted esté haciendo esto? Y el devoto tiritaba así, estaba muy eufórico, muy mal en realidad. Y yo era de noche, eran las 9:30 de la noche aproximadamente. Prabhu, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Entonces me dijo, soy Udava, de Barranquilla, me parece que es. Ah, sí, él estaba, me dijo que escuchaba mis audios hacía ya algún tiempo. Y hemos hablado otras veces, habíamos hablado con él. Y entonces lo dejé hablar un buen rato que descargar algunas cosas y entonces le dije, bueno, lo que te puedo decir es que todo lo que tú me has dicho es algo que tú has escuchado de terceros. Y Kali Yuga quiere decir malos entendidos. Así que quizás han malentendido mis palabras, porque yo estoy tratando de actuar desde la admiración, desde el afecto hacia Guru Maharaj para tratar de ayudarlo. Y, y claro, ya en realidad eso ha ido cambiando en el tiempo y quizás ya no quiero tanto ayudarlo, sino más bien quiero transparentar más que nada, ¿no? Ya siento que no lo puedo ayudar, que no soy yo la persona que puede hacer algo por él realmente. Me he dado cuenta de eso, pero sí entonces quiero por lo menos transparentar toda esta situación, que eso sí creo que se lo debo a mismo Udava. Entonces le dije, tú has estado escuchando cosas, pero no me has escuchado a mí. Y creo que está muy mal que tú tomes una posición sin haberme escuchado a mí. Uno siempre tiene que escuchar ambas caras de la moneda y recién tomar una postura. No puedes tomar una postura sin haber escuchado. Él entendió eso, me abrazó, me pidió disculpas y me dijo, sí, yo lo conozco a usted, Prabhu, y yo no creo que usted esté actuando mal, no sé qué. Bueno, ahí me hizo ver que también habían personas que estaban dudando también de toda la situación que se está planteando ciegamente. Y, y ojalá podamos llegar con el detalle, yo estoy dispuesto a hablar frente a quien sea para poder tratar de explicar cuál es la situación real y que desde ahí nosotros podamos tomar una decisión en nuestra vida de conociendo la verdad de las cosas. No desde la nesciencia o desde el no conocimiento o como suele ser una verdad. Ustedes saben que la verdad pasa por 3 etapas, ¿no es cierto? La primera es la ¿cómo se dice? Ridiculización, ¿no es cierto? Se pone como algo ridículo, como una locura. Así se expresó uno de los máximos líderes de la misión Brinda cuando supo que yo iba a Colombia. Dijo, no, eso es una locura lo que va a hacer Pariksit. Y yo pensé, estoy bien entonces, está siendo considerado una locura, quiere decir que es la primera etapa de la verdad. Después la verdad se opone, encuentra una oposición violenta, como sucedió en Colombia, donde hubo muchísima tensión realmente. Oposición violenta con negación, no pueden aceptar la verdad. Y posteriormente viene recién la aceptación. Yo espero que estemos en ese proceso nosotros de aceptar esto como una realidad. Cada uno, siento yo, tiene que hacer su propia investigación y llegar a una conclusión con estas cosas que yo estoy diciendo y con otras que podrán encontrar en otros devotos que también han tenido acceso de antes a conocer esto. Y bueno, ¿por qué no lo transparenté yo antes? Porque primero que nada esto es algo increíble, no es algo que uno acepta de buenas a primera que está sucediendo, no puede ser
que una personalidad como ha sido Guru Maharaj, ¿no es cierto?, que lo que nosotros aprendimos de él era que él venía desde Krishna Loka en la forma de un sannyasi. Así decía la traducción de su mantra los primeros años. Y yo hablaba así de mi maestro espiritual, que él venía del mundo espiritual y yo tenía fe y creía que eso era así. Pues ahora ya no, por supuesto que no tengo esa misma fe y esa misma convicción, ¿no? Lo bajé a una posición humana que no es nada tan terrible, sí de la forma en que ha estado conduciendo su actividad sensual, eso sí ha estado muy equívoco, muy mal, y la solución ahí es casarse más o menos. Eso es lo que uno debería hacer frente a una inclinación natural que tenemos todos los seres humanos para no manejarla de manera equívoca. Entonces, no hablamos de esto antes porque simplemente era muy increíble, muy difícil, y yo lo trasladé a las autoridades, a Gurudeva Tulananda, esperando de que ellos dieran el pase, ellos dijeran qué había que hacer. Pero Gurudeva Tulananda, por su santidad, él siempre va a optar por su santidad y su carácter, ¿no es cierto?, que es muy extremadamente blando. Yo le dije el otro día, usted a mí nunca me dijo nada, ahora último este mes sí, me dijo muchas cosas, tuvimos muchas diferencias, pero con el cariño y el amor y lo que siempre ha existido. Pero él no tiene el carácter y, como digo, y su pureza le hace querer tolerar, querer esperar, el perdonar. Todas estas cosas son las que manejan los santos. Y los que no somos tan santos, o casi nada de santos más bien, entonces tomamos conclusiones como esta que yo estoy tomando en este momento. Para mí también es una apreciación personal, no han podido demostrarme lo contrario a las autoridades que yo he recurrido, de que los sanyas que dio Guru Maharaj no son válidos, ni siquiera los dikshas, las iniciaciones, porque él no estaba en la posición de maestro espiritual, como dice el primer verso del Upadesamrita, que para ser maestro espiritual primero tienes que controlar los vegas, los impulsos, y Guru Maharaj no ha estado controlando sus impulsos en los últimos 15 años por lo menos. Ayer un devoto me narra una situación que sucedió hace 12 años, que él nunca se la narró a nadie, y donde ve a Guru Maharaj acariciando directamente, sensualmente a una mujer por varios minutos, y él después va donde ellos, él está mirando esto a 20 metros y después, ya cuando ve que la situación es completamente grave, va a salvar a Guru Maharaj prácticamente. Y eso sucedió hace 12 años atrás. Entonces, su comportamiento equívoco está viniendo de mucho tiempo y ha sido sistemático, por lo tanto no es la caída del maestro espiritual, sino es un sistema de vida, de doble vida que ha estado llevando durante muchos años. Y ojalá él pudiera decirlo, transparentarlo en ese nivel. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, podría surgir alguna forma de relación. Yo dije en algún momento, si él se viste de blanco, eso fue lo que... Porque después del audio que él me envió de echarme, él habló con Gurudeva Tulananda y me envió otro audio al otro día, donde me decía que podía dialogar conmigo nuevamente. Y yo le dije, yo volveré a hablar con usted solamente cuando usted esté vestido de blanco, si no, nunca más volveré a hablar con usted. Y si usted se viste de blanco, yo abrazo sus pies, le digo ahí. Pero ahora, después de escuchar a este devoto, después de escuchar a otra madre antes de ayer que me narra
Ella vivió 4 meses en Mayapur con Prishni y con Guru Maharaj y vio el pololeo, la relación de pareja que tenían burdamente Guru Maharaj con Prishni. Y eso ya me lo habían confirmado antes, entonces ya cuando reconfirmo todo esto, ya ni siquiera en realidad vestido de blanco quisiera volver a, a pedirle que él fuera mi maestro espiritual. Ya llegué a esa conclusión, ojalá se me pase, pero eso es lo que estoy sintiendo ahora, pucha, qué pena decirlo, pero así es como lo estoy sintiendo. Él ayer me envió otro audio de 6 minutos, donde nuevamente me insta al diálogo con él, pero yo ya tomé una decisión, una determinación, que es la que estoy manifestándole ahora a todos ustedes. Hare Krishna, muchas gracias. Sexto audio, en busca de la transparencia. Sí, también parte de todo este pasatiempo, de toda esta historia, de toda esta reacción que tiene que llegarme también, porque yo soy un alma condicionada, ¿no es cierto? Y seguramente que he cometido muchos errores en todo este proceso, ofensas, y es lo que hay, es lo que tengo. Me tocó hacer esto sin que yo realmente quisiera. Ha sido un proceso muy, muy difícil, realmente, con mucho dolor durante todo este año y medio, y tratando de buscar refugio en devotos mayores y no lo encontré completamente. A momentos sí y a momentos no. Pasé esa noche en Bárchana para terminar esta historia y en la mañana temprano fui a comprar al pueblito, que es a 1 kilómetro de ahí. Me fui a las 6 de la mañana a cantar rondita y también ya me habían manifestado que había una organización esperándome prácticamente en Bárchana, y a Gurudeva Tulananda también. Mriganath Acharya me había dicho que yo estaba poniendo en peligro a Gurudeva Tulananda, y en cierta forma era así. Entonces eso me había frenado y yo estaba esperando hablar con Gurudeva Tulananda para ver qué hacía, porque sí, el ambiente en Bárchana era completamente fuerte, especialmente hacia mí. Así que bajé al pueblo y cuando logré comunicarme con Gurudeva, ahí llegamos a la conclusión de que lo mejor era que yo me fuera a Bogotá, ¿no? Para cuidar la integridad de él principalmente y la mía también, en realidad. Ambos. Así que listo, un devoto fue a buscar mi maleta, yo no volví a Bárchana, ahí pasó este grupo de madres, me gritaron fuertemente, ofensor, ya fue echado de la misión, váyase de aquí. Y otro devoto que estaba conmigo ahí le dijo, calma, él ya se está yendo. Y el otro devoto llegó con la maleta, yo tomé un bus y volví a Bogotá. Llegué a Bogotá y suponía yo iba a esperar a Gurudeva Tulananda, que el lunes o martes iba a Cali. Yo debía ir a Cali, me había puesto de acuerdo de ahí con el encargado del templo porque habían personas que querían que nos conociéramos de los grupos de WhatsApp, habían en otras ciudades también. Entonces yo dije, bueno, voy a Cali con Gurudeva, pero después en el bus fui pensando, ¿y dónde llego a Bogotá? Al templo no puedo, porque también hay devotos que están muy molestos conmigo. Entonces ya me di cuenta que no podía estar en ninguna parte. Así que dije, bueno, voy a ir a un hotel. Cuando bajé del bus en el terminal en Bogotá, no sabía si ir derecho
ir para atrás, para la izquierda o para la derecha. Empecé a preguntar por ahí, por allá, si había un hotel, algo. Caminé 5 o 6 cuadras con la maleta, ¿no es cierto?, el bolsito. Después tomé un bus y me dijeron, para el centro están los hoteles. Yo no sabía dónde estaba realmente. Fue en una situación que me encontré quizás en la India alguna vez completamente perdido, sin saber para dónde ir. Pero esto era peor porque estaba en campo enemigo, sentía así, que no podía ir a ninguna parte, a ningún templo. Me di cuenta que, o sea, todavía no caía tan en cuenta de eso, porque yo estaba todavía queriendo ir a Cali, a Medellín, a algunos lugares, y me di cuenta cuando ya pasaron 3 horas de dar vueltas por Bogotá, de que no podía quedarme en Colombia, que yo no debía estar ahí, que siempre iba a poner a Gurudeva en peligro y que habían devotos ciegos, por así decirlo, con amor ciego, por todas partes en Colombia. Así que ahí llegué a la conclusión que debía volver a Chile. Busqué la forma de mover mi pasaje, que era para el 5 de septiembre. Ese era el día 23 de agosto, 24 de agosto. Faltaba mucho para mi pasaje de regreso. Así que era demasiado caro, no podía cambiar mi pasaje. Entonces concluí que debía venir por tierra a Chile. Y eso fue lo que hice, 4 días de viaje, con las fronteras en Ipiales, por ejemplo, no habían cientos, sino habían miles de venezolanos ahí, un par de miles por lo menos, o muchísimos, muchísimos, y en las siguientes fronteras de Ecuador también. Y ahí viajamos 4 días sin bañarnos, comiendo lo que podíamos y así. A pesar de que fue Tapacia, yo realmente estaba contento y todavía me mantengo contento por haber vivenciado todo eso. Fue una experiencia extrema, pero que me mostró la realidad también y eso es lo que me puso bien y feliz porque la verdad, por muy dolorosa que sea, si es la verdad, entonces uno se va a sentir bien por conocerla. Por eso es que yo estoy transparentando esto, hablando de esto, porque sé que una gran mayoría se va a sentir muy bien por saber estas cosas desastrosas, pero a partir de eso van a poder construir sus vidas con la verdad delante. Y yo no soy una persona veraz, yo estoy lleno de malas cualidades realmente, pero entiendo que la conexión que yo deba tener espiritualmente debe tener estas características, porque cuando yo voy a salir de mi mal estado si no tengo esta conexión genuina. Y entonces eso es el final de la historia, por así decirlo. Si hay preguntas, comentarios, adelante mis hermanos, mis hermanas. Perdónenme si les he ofendido, no tengo ninguna idea de hacer sentir mal a nadie, absolutamente a nadie, pero he querido mostrar esta vivencia, que no es absoluta, como le digo, debe tener muchos errores y por favor me los comentan y yo trataré de enmendarlos en la medida que me dé cuenta también, ¿no? Hare Krishna, reverencias, muchas gracias.